resulta que esta semana pasada pues, se ha podido asentar un punto de inflexión de cara al futuro de las artes marciales mixtas. Esto considero que es tremendamente importante, creo que es muy relevante y sin duda puede marcar un antes y un después en la posición, si quieres, en la posición que la UFC ocupa en el mercado con relación a quien quiera que sea la competencia, ya sea PFL, ya sea One, la que sea. Así que vamos por partes porque creo que esto se me puede alargar un poquito. Mira, oficialmente, el pasado 13 de marzo, TKO Group Holding llegó a un acuerdo para resolver todas las reclamaciones, sí, todas las reclamaciones presentadas por las dos demandas colectivas que tenía, ya sabes, la de Cung Le y la de Kyan Johnson. ¿Qué significa esto? Pues que TKO, que por si no lo sabes o si vas un poco perdido, ya te lo digo yo, TKO es la empresa matriz de la UFC, va a pagar, y los datos son importantes, ¿vale? Las cifras sobre todo, $335 millones para evitar ir a juicio. Dicho de otro modo, y creo que este es el gran titular, la UFC acaba con la demanda antimonopolio que tenía. Y fíjate en esto porque estamos hablando de una demanda colectiva que sumó aproximadamente a 1.200 luchadores y que para que te hagas una idea de la magnitud de estas cifras, se estimó que los daños potenciales que sufrieron estos luchadores rondaban entre los 894 y los 1.600 millones de dólares. Poca broma, ¿sí? Por lo tanto, de esta manera, con un acuerdo como este, es como termina una demanda que inició hace prácticamente 10 años, porque inició en 2014, cuando pues, algunos de estos luchadores alegaron que la UFC se había hecho con el monopolio del mercado de las MMA de alto nivel y que esto lo habían conseguido mediante 3 elementos clave. El primero pues, fueron los contratos exclusivos, el segundo la coerción y el tercero pues la adquisición de competidores potenciales como por ejemplo podía ser Strikeforce. Vale. Ahora, ¿por qué creo que esto marca un antes y un después en la posición que ocupa la UFC en el mercado? Pues porque, entre otras cosas, han conseguido evitar que los peleadores tengan el poder para negociar al mismo nivel que ellos, ¿sí? Y para explicarte esto, pues al igual tendríamos que parar un momento y hablar de la ley Ali. Mira, la ley Ali es una ley que, bueno, que nació con la intención de proteger a los boxeadores, ¿sí? Proteger a los boxeadores, proteger sus derechos, su bienestar y además de eso, pues ayudar a las comisiones reguladoras a supervisar el boxeo. Y esto pasó porque el boxeo, no es algo que yo vaya a llegar aquí a descubrirte, el boxeo estaba lleno de problemas, ¿vale? Estaba lleno de promotoras que representaban a boxeadores, que promovían eventos y claro, o sea, esto generaba una cantidad de conflictos de intereses tremendos. Así que lo que se buscó fue proteger los derechos de los boxeadores profesionales y prevenir las prácticas opresoras y poco éticas que todos sabemos que se cometían, para por lo menos pues, tratar de mejorar la integridad de la industria y, por qué no, o sea, también la imagen del boxeo, que falta le hacía. Claro, tú tienes una ley como esta y aplicarla a las MMA lo que debería fomentar es que tanto los peleadores como las organizaciones estén comprometidas a largo plazo, evitando que la balanza pues, se incline a favor de las promotoras, porque de ser así lo que obtienes es que los peleadores sean tratados como un producto y no como un valor, quedando atrapados en contratos que, honestamente, que no les convienen. Es por eso que, bueno, que esta ley fue tan importante porque le dio a los boxeadores la posibilidad de aspirar a mejores bolsas por sus peleas. Y es que si te fijas, este es precisamente uno de los grandes problemas, o por lo menos uno de los grandes temas de conversación de los últimos meses en cuanto a esta demanda colectiva que tenía la UFC. Porque una de las ventajas de esta ley es que obligaba a las promotoras a divulgar la información financiera a sus peleadores. Por ejemplo, o sea, en el boxeo, un promotor tiene que informar sobre las compensaciones que recibe por cada evento. Y hasta ese momento, en la UFC, los únicos que obtenían esa información eran los pocos que habían conseguido, mediante una negociación previa, también hay que decirlo, recibir compensaciones por las ganancias que generaban los eventos en los que participaban. Y esto es algo de lo que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, porque una de las cosas que más me sorprenden a día de hoy, ¿vale? Y que la UFC lleva arrastrando desde entonces, son las cifras que pagan a sus peleadores. Es decir, ¿cuántas veces habrás visto cuando se hacen oficiales, porque esto pasa de tanto en tanto, que varios de los peleadores que participan en eventos numerados, o sea, al final pues reciben pagos de $10.000, de $20.000, los que menos, ¿verdad? Cuando en 2015, y estamos hablando de 2015, la UFC ya estaba marcando récords de ingresos por $600 millones. Cuando en 2001, Zuffa la había adquirido
por solo 2 millones de dólares. Es que ha sido un crecimiento tremendo, ¿vale? O sea, ha sido un crecimiento absurdo. Y que en 2024 los peleadores estén recibiendo pagos, o sea, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos que están recibiendo aún pagos de 10.000 dólares, pues a ver. Es que creo que es incomprensible que esto suceda, a la vez que también es perfectamente entendible que la UFC se opusiera rotundamente a que esta ley se aprobara en el Congreso. ¿Por qué? Porque sí, a ver. Y hay que poner también las cosas en contexto y las cosas sobre una balanza, porque es muy cierto que la UFC trabajó para que sus peleadores tuvieran el mejor sistema antidoping, aunque luego todos sabemos cómo se las gastaba la USADA. Todos sabemos que pelear en la UFC pues, te permite atraer todos los focos y toda la atención de los aficionados, y eso evidentemente facilita un posicionamiento mediático que también beneficia a sus peleadores. Pero aunque la UFC es la competición a la que todos los peleadores y peleadoras aspiran, no es menos cierto que una ley como esta les daría a los deportistas más poder para negociar contratos más justos, ¿sí? Por eso te digo que es entendible que la UFC se opusiera, porque tal y como estaban las cosas, a ver, o sea, a ellos ya les iba bien, a los peleadores ya es otra cosa, pero a ellos ya les iba bien, ¿no? Y aunque hay un montón de argumentos para pensar que la UFC, a ver, la UFC son los malos, aquí creo que hay algo que no estamos considerando como un factor clave para que se haya llegado a este acuerdo. Y es que por muchas cosas a priori poco éticas que la UFC pudiera hacer, parece ser que ninguna de ellas se hizo fuera de la ley. De ahí su oposición a que la ley Ali se vinculara a las MMA. Entonces, a ver, volviendo al tema. El hecho de que en su momento se presentara esta demanda partía de las pocas opciones que un peleador tenía fuera de la UFC. Ya sabes, o sea, de las pocas opciones que tienen al mismo nivel en la agencia libre. Porque claro, porque sales de la UFC y ¿a dónde vas? ¿No? Y que perteneciendo a la UFC, muchos carecieran del poder para negociar contratos justos que les permitieran protegerse económicamente ante posibles cortes, el tema de las lesiones, bueno, esto también que se ha hablado mucho de la carencia de seguros médicos. Es por eso que esta demanda era tan importante para el futuro de muchos peleadores o incluso de las promotoras, porque por una sola vez se podían sentar las bases de un cambio en el deporte y si quieres hacerlo más justo para todos. Pero esto no ha sido así, y no ha sido así porque los demandantes y TKO han llegado a un acuerdo después de que el juez que llevaba el caso emitiera una orden para retrasar el inicio del próximo juicio, ¿vale? Que estaba programado, creo recordar que para el 15 de abril, que es la fecha posterior al UFC 300, ¿vale? No me hagas mucho caso porque ahora mismo no tengo un calendario aquí delante. Y esto ha sido así porque, bueno, porque las partes involucradas ya estaban en negociaciones y por lo tanto pues también estaban cercanas a una resolución. Pues bien, la resolución ya está aquí y a falta de que se vaya presentando toda la documentación restante durante los próximos 45 o 60 días, esto es lo que hay. Así que estas son mis conclusiones. Mira, yo creo que es muy fácil posicionarse y pensar en cómo es posible que habiendo 1.200 peleadores involucrados en esta demanda y aspirando a sacarle a la UFC entre 894 y 1.600 millones de dólares, se quedaran solo en 334. O en la oportunidad que han perdido para intentar mejorar la capacidad negociadora de los luchadores en activo o intentar mejorar las posibilidades de las otras promotoras u organizaciones para competir en el mercado. Porque si pones las cosas en perspectiva, lo que vas a ver, y esto, vamos, es algo de lo que también hemos hablado hace unas semanas, es que TKO en este momento está buscando incrementar los ingresos de los medios de comunicación. Y desde ya te digo que es muy posible que lo vayan a conseguir, ¿vale? Actualmente, como sabes, pues se están llevando 1.500 millones de dólares por 5 años. Y es más que posible que pasen a ganar de entre 2,4 y 3.000 millones en ese mismo lapso de tiempo por derechos televisivos. Sin contar con los más de 100 millones que se llevan al año por Bud Light. O si quieres también, pues de otros tantos acuerdos que seguramente pues tienen por ahí. Es que mira, sin ir más lejos, en lo que llevamos de año, y a ver, y como quien dice, estamos empezando apenas, la revista Forbes hace un par de semanas informó de que la UFC está teniendo un año récord de ingresos en sus eventos numerados, ¿vale? En enero, y esto que te voy a decir, pues son solo datos de las entradas. En enero, por el UFC 297, el de Toronto, recaudaron 7.6 millones de dólares en el evento más taquillero de la historia del Scotiabank Arena, ¿sí? En febrero, por el UFC 298, que fue el del Honda Center de Anaheim, ¿vale? Que Anaheim es un lugar en California donde no hay prácticamente nada,
fue el evento en vivo más taquillero de la historia de California. Insisto, esto no lo digo yo, esto es lo que dice la revista Forbes. Este mes, por el UFC 299, que fue en el Casella Center en Miami, Dana White informó en una rueda de prensa posterior al evento que habían vuelto a romper el récord en ese mismo recinto y que habían generado más de 14 millones de dólares. Nuevamente el evento más taquillero de su historia en Miami y el cuarto mayor en ganancias para la UFC de toda su historia. Ahora, pilla todos esos datos y dime tú cuánto representa para la UFC 334 millones cuando el año pasado generaron 1.300 y el anterior 1.100. Es que claro, pagar 334 millones por acabar con una demanda antimonopolio pues no representa gran cosa en comparación con lo que podría suponer ir a juicio y exponer la imagen de la marca a todo el mundo. Además del impacto, evidentemente, económico que tendría perder el juicio, ¿vale? Y esto ya es bidireccional, porque el riesgo era para ambas partes. Y siendo así, al igual, pues no es tan descabellado pensar que los peleadores prefirieron aceptar esa cifra antes que salir sin nada. Porque, insisto, era una posibilidad incluso ganando, porque vete tú a saber cuánto tiempo podría pasar antes de que vieran algo del dinero que habían ganado, ¿no? Pero es que, si nos vamos a la otra parte, John Nash, que es alguien que ha cubierto otros casos antimonopolio, mencionó varias cosas que me parecen interesantes y que pues, podrían ayudarnos a entender un poco mejor esta decisión, si quieres, por ambas partes, ¿no? Solo piensa por un momento que en Estados Unidos mucha gente, se emocionó con la posibilidad de ir a juicio. Y ya que vamos a juicio, también con los 800 millones, y digo los 800 de mínimo estimado que podían sacar, porque luego, en caso de ganar, esa cifra se triplicaría bajo la ley antimonopolio del país. Es que creo que es normal que TKO quisiera evitar un riesgo tan grande. Y claro, todo esto lo que nos ha dejado es una idea muy clara de la posición de ambas partes y las repercusiones de este acuerdo. Porque mira, de un lado están las demás organizaciones de MMA que esperaban que el tribunal encontrara pruebas de que la UFC utilizó prácticas anticompetitivas para ganar poder de monopsonía en este deporte. Y de ahí, seguramente, pues hubiera generado un entorno mucho más amigable, mucho más fácil para que las demás compañías, las promotoras pequeñas, si quieres, pudieran competir en mejores condiciones. Sin embargo, con este acuerdo, lo más probable es que se mantenga el status quo y que la posición de la UFC se afiance como absoluto gigante dentro de este mercado, dentro de esta competición. Además de eso, otra de las repercusiones importantes creo que es en cuanto a la información, ¿vale? Y esto ya está un poco más centrado en el funcionamiento de la UFC, porque lo mucho o lo poco que sabemos de su funcionamiento interno proviene básicamente de dos fuentes. La primera, pues, es la venta de UFC a Endeavor. La segunda es por los documentos que comenzaron a circular entre los potenciales inversores y los datos que se dieron a conocer en las primeras etapas de este caso. Es una lástima, ¿vale? Esto es un paréntesis. Es una lástima lo que ha pasado con el portal de Bloody Elbow, ¿vale? Porque Bloody Elbow fue vendido y automáticamente todos los artículos que habían escrito sobre este tipo de cosas, sobre el caso antimonopolio de la UFC, todo eso se ha perdido, ¿vale? Cierro paréntesis. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que si ambas partes hubieran ido a juicio, es más que probable que hubiéramos tenido información sobre cómo opera la UFC, cómo ve o cómo trata a sus luchadores, o cómo logró mantenerse tan por delante y sin preocuparse por su competencia. Luego también estaba la posibilidad de utilizar esa demanda para forzar a la UFC a negociar pues con una asociación de luchadores. Ya sabes, todo esto que se ha hablado de los sindicatos. Pero como sabes, este acuerdo lo que ha provocado es que se cierre la puerta de golpe ante esa posibilidad. ¿Y por qué? Pues porque los demandantes finalmente han optado por recibir algo de dinero en lugar de buscar con más determinación, y creo que esto es lo importante, más determinación, un bien mayor para los demás. Y esto es algo que Nate Quarry, que es uno de los luchadores que fue parte de esta demanda colectiva, explicó en Reddit después de haber llegado al acuerdo, argumentando que no, que no habían obtenido todo lo que querían porque en realidad su objetivo era cambiar el deporte. Pero para que
eso se diera, pues iban a tener que presentar de nuevo ambas demandas y combinarlas, volver a tomar declaraciones, otro retraso de unos 5 años y luego pues esperar que se les concediera el estatus de demanda colectiva. Y en definitiva, o sea, aceptar que nuevamente estarían en un proceso de otros 10 años, porque 10 años es lo que ha pasado hasta este momento, que no les garantizaba nada más que volver a estar exactamente en la misma posición en la que llevan unos cuantos meses, ¿verdad? Así que, en lugar de luchar por el bien común, pues lo que hicieron fue optar por el dinero, argumentando que por lo menos ayudará a algunos de los peleadores en compensación por años de salarios injustos. En fin, ¿qué te digo? ¿Verdad? Y para terminar, porque es que no quiero que esto se me haga mucho más largo, TKO y los demandantes llegan a un acuerdo. Y a los 20 minutos de que TKO presentara la declaración ante la Comisión de Valores y la bolsa, el precio de las acciones subió más de un 5% y un 7,84% al cierre del mercado. Pero es que por si fuera poco, esos 335 millones de dólares serán deducibles de impuestos, por lo que la UFC no sufrirá un golpe financiero importante, ¿vale? Un golpe financiero significativo. Y me estás diciendo, de verdad, me estás diciendo que todo esto lo consigue la UFC justo en el momento en el que están rompiendo récords de ingresos año tras año. Pues sí, y además de eso, a las puertas de una nueva negociación por los derechos de transmisión que posiblemente dupliquen los 1.500 millones que se están embolsando. Conclusión, mira, la UFC se consolida como la gran y la única compañía de artes marciales mixtas del planeta, mientras que la competencia cada vez se va quedando más atrás. Dicho esto, PFL, Bellator, ONE y quien quiera que pretenda competir por un pedazo del pastel, lo va a tener muy, muy complicado. Y ya veremos durante cuánto tiempo logran sobrevivir, porque si algo ha quedado claro es que el futuro de las artes marciales mixtas tiene 3 siglas: UFC. Así que ya lo sabes.